amables televidentes, bienvenidos a esta nueva edición de su espacio Balance Financiero. Satisface volver al aire para todos ustedes, sobre todo en estos momentos cuando hay tantos acontecimientos, tantas informaciones y tanto que informar a los televidentes sin que seamos un noticiero. Balance Financiero está llegando a ustedes por la cortesía de nuestros directos patrocinadores, especialmente la leche Milex, el producto líder del Grupo Mejía Alcalá. También estamos llegando por la fina cortesía de los supermercados Bravo, los expertos en vender barato, Banco de Reservas de la República Dominicana. Cuánto gusto poder saludar al panel. Ustedes saben que hace unas dos, o creo que 3 ediciones venimos presentando al país el proyecto de reforma tributaria, que es un pacto fiscal mandatorio y a cuyo sazón hemos estado contando con la participación del licenciado Miguel Collado en representación del CRESO, director ejecutivo. También contamos con la directa participación de don Francisco Canahuate, que como ustedes saben, cada semana truene, llueve o haga viento, está con nosotros. Y la doctora Juanita Canahuate, que, bueno, dentro de su jornada laboral extendida, hace una pausa para hablar con nosotros. No así, Alcedo Ramírez, que entiendo se encuentra en gestiones familiares. Doctora, cuánto gusto saludarte. ¿Cómo estás? Gracias, Hermógenes. Hola a todos. Hola, Miguel. Hola, don Francisco. Hola, amigos televidentes. Un placer estar nuevamente con ustedes en esta entrega, como dice Hermógenes, en la que seguiremos nosotros discutiendo y escuchando de primera mano esa propuesta de reforma tributaria que plantea el CRES y que estamos muy contentos de poder servir de portavoces y que se pueda dar a conocer en este balance financiero. Correcto. Francisco Canahuate. Bienvenido. Hola, Hermógenes. Hola, Miguel. Hola, Juanita. Hola, amigos televidentes. Bienvenidos una vez más a compartir con nosotros esta difusión, que hoy la vamos a tener mixta. La actualidad primero y luego continuar con la presentación del anteproyecto de reforma tributaria integral al Código Tributario. Miguel. Sí, buenas tardes, un placer estar con ustedes, compartiendo de nuevo. Un saludo a los televidentes y bueno, a Juanita, don Francisco y Hermógenes, para continuar presentándoles la propuesta de reforma al Código Tributario que hemos elaborado. Muy oportuno acá mismo en la introducción poder contar con Miguel. Gracias, Miguel, por los entrega, digamos, muy dedicada y consecutiva para los televidentes y en apoyo a nuestro. La misma introducción, como aprovechar la presencia de Miguel Collado. Yo no sé si él quiere hablar como el CRES o como Miguel, pero también oír la opinión de ustedes sobre las últimas proyecciones de la economía dominicana, sobre todo respecto a su crecimiento. No sé si se pudiera incluir también el índice de inflación. Miguel, ¿cuál es la opinión? ¿Cómo ves la proyección? Sí, bueno, muchos han llamado atención. Sí, se escucha bien. Es el crecimiento del Producto Interno Bruto con una tasa de 13.3%. Hay que tener en cuenta que la comparación del 2021 con el primer semestre del 2021 con el mismo periodo del 2020 incluye meses del año pasado, como abril, mayo y gran parte de junio, en los cuales la economía estuvo cerrada en muchos aspectos hacia el exterior y dentro de la misma con medidas restrictivas de movilización, empresas en consecuencia que no estaban laborando y otras que estaban elaborando a una capacidad inferior. Entonces la comparación del primer semestre del año con igual periodo del año anterior, del año 2020, nos arroja ese crecimiento que veremos en la medida en que la comparación ya vaya efectuándose con meses
como julio, agosto, septiembre, en los que la economía ya empezó a estar abierta, veremos cómo va a tender en consecuencia el crecimiento a el que tendremos ya al final de año. Las autoridades pronostican un crecimiento de 7,5% del Producto Interno Bruto. Nosotros todavía entendemos que un poquito, como le diría, que podría ser menor en el sentido de que todavía para finales de año tendremos una recuperación del sector más importante de la economía, que representa una quinta parte, casi un 20%, que es el turismo, y en consecuencia entendemos que el crecimiento no lo vemos tan optimista, sino que podría ser inferior, de acuerdo a nuestra opinión, tal vez en torno al 5,5%, que todavía coincide con nuestra visión, todavía con la métrica que tiene, la medida que tiene el Fondo Monetario Internacional en ese sentido. Y tú preguntabas, Hermógenes, sobre la inflación. Ha sido preocupante durante estos meses en el sentido de que República Dominicana tiene la tercera tasa de inflación más alta dentro de América Latina, luego de Venezuela y Argentina. Entendemos que también en la medida en que pasen los meses y la base de comparación sea diferente, la medida de los precios tenderá a disminuir. Sin embargo, es un factor importante a tener en cuenta y sobre todo que no es coyuntural, como se nos ha dicho. Si bien es cierto que hay factores que ahora mismo están incidiendo sobre los precios, hay que tener en cuenta que la inflación siempre tiene un elemento de base que es el aumento de la emisión monetaria, y es un fenómeno que se ha dado a nivel mundial, principalmente en Estados Unidos. El principal banco central del mundo, que es la Reserva Federal de Estados Unidos, ha emitido una gran cantidad de dinero y todavía veremos cómo eso va a afectar la inflación en el mundo hasta el año que viene, por lo menos tanto en bienes como servicios, además de activos financieros, y esto es importante tenerlo en cuenta. Es correcto. Entendemos que la palabra proyección quiere decir una mirada hacia el futuro, aislando variables. Francisco, la apertura de los, ¿cómo se llama esto? Los toques de queda, la reducción de las restricciones, pudieran afectar de manera significativa cualquier proyección que se haga, faltando, digamos, ya aún 4 meses para concluir el año 2021, y sobre todo comparaciones que sean lógicas, como dice Miguel, que sea comparable con años regulares como es el 2019. Seco Canahuate. Bueno, Hermógenes, haciendo acopio de las informaciones recurrentes y las atípicas, las que ocurren por una sola vez, pienso que Miguel tiene razón en el planteamiento que está haciendo, porque no es solamente que se está abriendo la economía en esta etapa, sino que hay partidas extraordinarias en el efecto económico que se tiene, concretamente con la ley 4620, que varía las cuentas nacionales en la medida que se están revaluando activos, y esto pues tiene alguna incidencia en ese nivel de crecimiento. Pero realmente hay que saludar como buena noticia el incremento que se señala, porque no estamos hablando de un decrecimiento, sino de un crecimiento que puede estar desbordado, pero crecimiento al fin y al cabo. Y en medio de la pandemia, esa es muy buena noticia. Correcto, correcto. Vamos a una breve pausa porque al regreso la doctora Juanita Canahuate nos tiene una signosis, una síntesis de lo que se ha presentado acá en Balance Financiero, que comenzó con digamos, la presentación
de la economía dominicana, prácticamente en gráfica, casi todo, por Miguel Collado, y siguió con la exposición de los diferentes títulos del Código Tributario vigente y la propuesta de modificación. A eso tendremos a la doctora Juanita Canaguate y a renglón seguido, ella misma presentando los temas subsiguientes con la participación del licenciado Miguel Collado y Francisco Canaguate. Volvemos en breve. Hoy estamos felices de recibirle en nuestro nuevo supermercado Bravo, el número 16 y segundo en esta ciudad de Santiago, ubicado en la localidad de Pontezuela, carretera Duarte, para brindarle nuestros productos frescos y bajos precios. Bienvenido. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Usted está viendo Balance Financiero. Los temas económicos, financieros y contables deben ser abordados en un lenguaje llano, con imparcialidad y experiencia, para consumo de todos. Para los que cumplen cabal y oportunamente con sus obligaciones fiscales, no aplican las sanciones. Y de esta forma, amigos televidentes, nuestros comentarios son una exhortación a que ustedes se unan con nosotros para buscar herramientas para la toma de decisiones apropiadas. Balance Financiero, más de 15 años transmitiendo calidad. Los sábados a las 9 de la noche y los domingos una repetición de 3 a 4 de la tarde. Los esperamos. Domingo TV, canales 24 y 69, UHF. Ya de regreso prometimos la exposición, el inicio del segmento por parte de la doctora Juanita Canaguate. Adelante. Gracias, Hermógenes. Seguimos entonces viendo esta propuesta de reforma tributaria que nos presenta el CRES, que nos presenta Miguel Collado y don Francisco, sobre un pacto fiscal que, como hemos venido diciendo, y para los amigos televidentes que quizá no han visto las entregas previas, pues hacemos un breve recuento. Hemos hablado, Miguel nos hablaba al principio de todos estos datos importantes, de todas estas situaciones que están creadas en nuestro sistema tributario, la misma complejidad, el hecho de que en la simplificación del sistema y también en la reducción de tasas se encontraba la clave para poder incentivar toda la economía y pues hacer un sistema tributario mucho más justo. Y don Francisco comenzó a explicarnos desde el inicio los diferentes títulos del Código Tributario y ya hemos visto algunos de los títulos del Código, incluyendo el impuesto sobre la renta, el ITEVIS, que cambiaría de nombre, ¿verdad? Y que sería ya IVA. Y veíamos cómo aquellos que están exentos
pues irían progresivamente aumentando su contribución al Estado, mientras que aquellos que hoy pagan, pero pagan bastante, la tasa es bastante alta, pues también se iría disminuyendo y luego llegan al mismo nivel. Y entonces veíamos como al final tenemos un sistema más justo en todo lo que se nos ha presentado, donde realmente se eviten esas distorsiones del sistema que lo único que hacen es aumentar la informalidad, aumentar la evasión o los medios para evadir impuestos, puesto que aquellos que pagan mucho. Entonces la idea de la reforma, y con la cual nosotros comulgamos en balance financiero y lo hemos dicho en repetidas ocasiones, es que todos paguen, pero que los que pagan pues pagan menos, los que no pagan también contribuyan, que todos paguen más justo y que la competitividad pues sea mucho mayor para todas las empresas sin que haya esta distorsión. Entonces, con esa pequeña introducción, le damos la palabra a don Francisco para que siga compartiéndonos en los títulos que nos quedan del código. Miguel, adelante. Sí, vamos. La pasada emisión nos quedamos acá en los selectivos a los combustibles. Entiendo que ya lo podemos pasar a continuar con el próximo título. Así es. Perdón, continuar con el título, disculpe. Así es. Estamos con el título 4, que es el impuesto selectivo al consumo. Y se mantiene como tal. Lo que no se mantiene es el mismo concepto filosófico. Entonces ahí ya analizábamos que el impuesto selectivo a las telecomunicaciones se desmonta, como se ve en pantalla, del 10% actual se va desmontando al 7.5, al 5, al 2.5 hasta eliminarse a partir del año 2025. El hecho de que se elimine el selectivo al consumo no significa que estamos exonerando este renglón, sino que lo estamos llevando al concepto del IVA. El impuesto selectivo a los seguros se reduce de la siguiente manera. El 16% actual, que es un gasto también, se reduce al 14, al 12, al 10 y pasa al IVA con el mismo 10% que es la tasa universal a partir del 2025. El impuesto sobre los cheques, que nunca debió tener razón de ser, porque el cheque no es un objeto de gravamen, es un simple instrumento de cambio. Pero ahí está, que aunque ha habido intento de eliminarlo, se ha mantenido, ha sobrevivido incluso a la ley 253.12. Es 1.5 por mil, se va a reducir al 1% por mil, al 0.75 por mil, al 0.5 y se elimina a partir del 2025. Quiere decir que estamos racionalizando el sistema en cada uno de los elementos. Si ustedes tienen algún comentario que hacer sobre esto, Hermógenes. A mí me gustaría hacer un comentario, si me permiten. Pues bien. Adelante, Miguel, adelante. Adelante, Miguel. Solamente pedirle a don Francisco, para beneficio de la audiencia, algo importante que usted decía cuando se refería al selectivo a los seguros, que ahora mismo sería un gasto, mientras que si se convierte a IVA, habría una diferencia en el tratamiento del mismo. Y tal vez sería bueno explicarle a la audiencia por qué se produce esto. Sí, la diferencia entre un selectivo al consumo y el IVA es que el IVA actúa como una cuenta corriente bancaria y aun cuando está dentro del renglón de gasto para uno, se convierte en adelanto para el otro.
para el proveedor del servicio. Y entonces se va a neutralizar el efecto que para cualquier partida como los seguros, que son una necesidad, bajar el impacto de un gasto directo a un mecanismo de débito y crédito fiscales, como es el IVA, evidentemente atenúa el costo operativo de este sector, lo cual debe tender a bajar las primas de los asegurados, porque ese 16% la encarece. Eso sería otro efecto adicional. Espero que quede satisfecha la inquietud. Sí, y agregar que los seguros son una herramienta imprescindible para mitigar riesgos en una economía y es uno de los propósitos, entre muchos que se busca con esta reforma, es precisamente reducir costos y este es un ejemplo de cómo contribuiría a dicho objetivo dentro del sistema, en este caso, de seguros financieros en República Dominicana. Sí, si me permite, Miguel, no solamente que tiene una reducción a un 10% en el año 25, sino que también que está dando la oportunidad de convertirse en IVA a que se compense, a compensarlo con los ITEVIS retenidos. Y hay un comentario que me gustaría hacer también con relación a lo de los cheques y la transferencia bancaria, el impuesto, que ha sido realmente muy criticado. Y a mí me llama la atención porque esas son las cosas que uno en clase dice, miren, política fiscal, hay que pensar muy bien antes de determinar qué vamos qué impuesto vamos a crear. Y realmente cuando hay impuestos así a los cheques y transferencias bancarias, pues lo único que el Estado está haciendo es diciéndole a las personas de alguna manera, utilicen efectivo. Porque si utilizas efectivo, que no es ilegal, pues sencillamente no vas a pagar este impuesto. Y eso lo que hace es pues aumentar, como ustedes saben, la informalidad, aumentar que las operaciones sencillamente no queden una trazabilidad de las operaciones. El hecho de que no estén en banco, pues también afecta incluso las inversiones bancarias, que luego pues con esos depósitos el banco también va a hacer ciertas inversiones que se pueden ver afectadas, porque con este tipo de política lo que se le dice al ciudadano, lo que el ciudadano, ¿verdad?, va a tomar como consecuencia, bueno, si tengo un impuesto por utilizar cheque o por transferir dinero, yo prefiero utilizar efectivo. Entonces, a veces hay que tener tanto cuidado con impuestos que realmente lo que van a aportar es muy poco y a veces las consecuencias que van a tener son bastante graves y podrían ir mucho más allá del pequeño monto que se previó al principio. Entonces, realmente hay que saludar esta propuesta de sencillamente eliminarlo, irlo disminuyendo, como todo que vemos en este proyecto, todo es gradual. Se habla ya en el 2025 que va a haber, ¿verdad?, el efecto final, pero realmente esas son cosas que sirven para reflexionar cada vez que se quiere realmente establecer un impuesto, ver la política y ver no solamente el impuesto directo y cuánto me va a aportar, sino ver realmente cuánto yo puedo perder y qué voy a perder y que esas consecuencias qué importantes son. Y realmente yo creo que la visión que el CRES nos presenta y que es una visión global que a veces no se tiene porque se concentra mucho en temas, vamos a decir, particulares. En esa misma dirección hay un detalle y es la inseguridad que tiene la persona manejando el efectivo y la contradicción que hay con la ley contra lavado de activos, que penaliza el uso de efectivo incluso
a nivel de banco. Quiere decir que el sistema se torna contradictorio precisamente cuando no se piensa de manera ordenada. Seguimos. Sí, continuamos. Pasamos al título quinto, que cambia de nombre y de concepto. El título quinto en la actualidad se refiere a los activos. Se está sustituyendo por un impuesto al patrimonio. Hemos insistido en que no debe gravarse las deudas. Cuando tenemos un impuesto a los activos, significa que no se toma en cuenta el nivel de deuda que tenga la empresa. Y esto es casi una aberración. Originalmente esa fue una medida pensada, supuestamente, para que las empresas que operan con pérdida se vieran forzadas a pagar el impuesto. Pero se perdió de vista que una empresa que ejecuta un proyecto de largo plazo incurre en gastos financieros bastante elevados y en los primeros años normalmente no tiene beneficio. Y eso no significa que sea un proyecto inviable. Significa que es parte de la lógica de los negocios cuando se invierte pensando a largo plazo. Entonces, desde ese punto de vista, se organiza este título para el patrimonio con algunas excepciones y algunas exclusiones. La entrada en vigencia podría llamar la atención que está vinculada con la eliminación de los otros conceptos tributarios al año 2025. Y esto se pensó de esta manera porque habrá que organizar un catastro. La Dirección General de Impuestos Internos tendrá que organizar el sistema de control de este impuesto, que se convierte en un poco autónomo, igual que el IVA, igual que el impuesto sobre la renta. Y esto pues toma tiempo y la idea es evitar los sobresaltos. De aquí al 2025 hay tiempo suficiente después de aprobada la ley para organizar de manera ordenada en el ámbito de los contribuyentes y en el ámbito de la administración tributaria todo el sistema. Este impuesto simplifica y consolida la tributación a la riqueza. Y esta es una aspiración muy legítima desde hace muchos años, que nada más se enfatiza el impuesto al ingreso y al consumo. Y se ha establecido de manera muy parcial, muy segmentada, impuestos aparte de los activos, que no necesariamente son riqueza, porque el que compró una casa con endeudamiento a 30 años, a 20 años, y la comienza a pagar, no es propietario de esa casa, es un copropietario, porque tanto el banco como él son propietarios, pero a él como titular le piden que pague un impuesto al activo inmobiliario. El banco como acreedor no tiene que pagar ese impuesto. Por eso decimos que es una aspiración el impuesto a la riqueza y no solo a los activos. Excluye a la mayor parte de la población y pequeñas empresas y lo excluye teniendo una base de exención que ahorita lo vamos a ver, de unos 17 millones. Reconoce que deudas de contribuyentes no deben ser gravadas y sustituye, y esta es la parte que se ha venido dando a lo largo de la presentación, sustituye los siguientes impuestos a su entrada en vigencia. Y por eso es que hablamos de en el 2025 se elimina activo para personas jurídicas, el 1% queda eliminado. El IPI, IBSS para la persona física
el 1% también queda eliminado. La transferencia de vehículo de motor, que paga el 2%, también queda eliminado. La transferencia de inmueble, que paga el 3%, también queda eliminado, igual que el gravamen a las hipotecas. Como se ve, se simplifica por diferentes vías y se va atenuando el impacto para distintos sectores sociales. El impuesto sobre activos se desmonta de la siguiente manera. El 1% actual baja al 0.75, al 0.50, al 0.25 y se elimina o se sustituye en el 2025. Pero yo quiero que enfaticemos la diferencia entre un impuesto a los activos y un impuesto al patrimonio. Como aquí estamos entre contadores y abogados, me gustaría escuchar su visión brevemente. Francisco, excelente. Antes de aperturar el foro, los comentarios alrededor del tema, vamos a una brevísima pausa y estaremos regresando de inmediato para continuar con tu propuesta. Pausamos. Hoy estamos felices de recibirle en nuestro nuevo supermercado Bravo, el número 16 y segundo en esta ciudad de Santiago, ubicado en la localidad de Pontezuela, carretera Duarte, para brindarle nuestros productos frescos y bajos precios. Bienvenido. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Usted está viendo Balance Financiero. Los temas económicos, financieros y contables deben ser abordados en un lenguaje llano, con imparcialidad y experiencia, para consumo de todos. Para los que cumplen cabal y oportunamente con sus obligaciones fiscales, no aplican las sanciones. Y de esta forma, amigos televidentes, nuestros comentarios son una exhortación a que ustedes se unan con nosotros para buscar herramientas para la toma de decisiones apropiadas. Balance Financiero, más de 15 años transmitiendo calidad. Los sábados a las 9 de la noche y los domingos una repetición de 3 a 4 de la tarde. Los esperamos. Domingo TV, canales 24 y 69, UHF. Bueno, ya de regreso estamos haciendo la nueva edición de Balance Financiero, edición especial, porque estamos presentando el proyecto de reforma tributaria, pacto fiscal, que ha presentado el CRES y en el cual Francisco Canahuate ha asumido la propuesta en cuanto a la parte técnica. Doctora Juanita Canahuate. Sí, aquí en este impuesto personalmente yo aprecio mucho el hecho de que se simplifica mucho,
muchos, ¿verdad?, impuestos distintos, quizá con algunos principios distintos, es más legible este impuesto tanto para la administración como para el contribuyente, que a veces no sabe exactamente qué me están aplicando, cómo es, cuáles son los principios. Es sencillamente mucho más lisible. Y eso de la simplificación, pues me consta que va a ser algo que muchos contribuyentes pues aprecian sobremanera, porque el sistema está ahora mismo muy complejo, y realmente cuando uno ve todos los impuestos distintos, realmente se da cuenta que hace falta esa simplificación, y realmente aquí, como se ve, ya no sería alcanzar a todos los contribuyentes, sino solamente una parte. O sea que en mi caso yo estoy conteste con todo, o sea que no sé si Hermógenes tiene algo más con relación a eso, o Miguel. Sí, yo prefiero que sea Miguel. Aclaro que yo estoy transmitiendo desde Estados Unidos y aparentemente tengo algunos pequeños inconvenientes en la comunicación. Adelante, Miguel. Sí, bueno, gracias, Noé, pero ahora mismo te estamos escuchando muy bien, Hermógenes, y yo creo que en realidad don Francisco y Juanita han resumido lo más importante aquí. Es solamente enfatizar el hecho de que estamos contemplando de que las deudas, los pasivos que se incurrieron para poder comprar los activos no deben entrar en la base del impuesto o de los impuestos. En este caso, uno en específico, pero me refiero al plural porque ahora mismo existen varios impuestos que sí contemplan que las deudas, los pasivos sean contemplados dentro de la base. Eso se elimina, y el tema de la simplificación, claro que sí, reducir una serie de impuestos y modificar el sistema para que exista uno solo que grave verdaderamente el patrimonio de las personas, patrimonio en el término correcto. Yo pienso que podríamos continuar, avanzar, sí, para ver los demás elementos de este impuesto. las exenciones. Aquí tenemos a los envejecientes de 65 años en adelante con único inmueble. Eso se hace de manera independiente del valor de la exención, como un derecho adquirido, porque eso está vigente en la legislación actual. Quedan también excluidos o exentos los terrenos con explotación agropecuaria. Recuérdense que en las presentaciones anteriores hemos dicho que el sector agropecuario, por su estacionalidad y por su apoyo al turismo en cuanto a la producción de alimentos, debe tener un tratamiento adecuado para que siga supliendo la alimentación de nacionales y extranjeros que nos visitan. La tasa de este impuesto es el 1% sobre el monto que exceda los 17.5 millones. Quiere decir que el que tiene un patrimonio de 17.5 millones queda excluido. Digamos que una persona tenga un activo de 50 millones y tiene una deuda de 35. Entonces queda excluido. Fíjense la diferencia que hay entre activo y patrimonio. Y es deducible como gasto para fines del impuesto sobre la renta. Eso lo hace más apropiado a cualquier régimen tributario donde no se está considerando impuesto sobre impuesto, sino que el impuesto de un lado se admite como deducción de gasto para fines del otro impuesto. Seguimos. Aquí tenemos algo sencillo. El impuesto sobre sucesiones y donaciones está vigente mediante la ley 2569 desde el año
1950. Y básicamente lo que queremos es incorporar al Código Tributario y perfeccionar su texto y corregir lo que yo entiendo una distorsión, o lo que entendemos en CRES, una distorsión que no tiene justificación ni razón de ser. Nos referimos a la diferencia entre la tasa de las donaciones de padre a hijo y la tasa sucesoral. ¿Qué ocurre? La tasa del impuesto sucesoral en la actualidad es un 3% y la tasa de las donaciones es un 27%, que es la tasa corporativa, que bajaría en el caso de la reforma a un 16%, cuando esté en plena aplicación la propuesta que se está haciendo, pero como quiera. ¿Qué diferencia hay entre un evento que ocurre por una sola vez y la vocación de los hijos es recibir lo que dejan sus padres? ¿Qué diferencia hay entre esperar que muera la persona, el titular de los bienes, para que los herederos paguen un 3%, o permitirle al titular de los bienes organizar su familia desde el punto de vista financiero y económico en vida, disponiendo de los bienes a título de donación y pagando la misma tasa corporativa? No estamos diciendo con esto que las donaciones deben pagar el 3% todas. Nos estamos refiriendo exclusivamente a las que son de padres a hijos. Las demás donaciones entre particulares se le da el mismo tratamiento actual. Y también quiero hacer una aclaración porque ha surgido la inquietud en otro foro, que no se trata de impedir las donaciones a instituciones sin fines de lucro, que son gastos deducibles a los fines del impuesto sobre la renta. Nos estamos refiriendo al acto propio de donar, independientemente de que sea a una entidad sin fines de lucro o que sea a particulares. Este tipo de impuesto sobre donaciones es a los particulares. Las empresas que tienen derecho a donar hasta el porcentaje establecido en el Código Tributario, fundamentalmente un 5% de su renta imponible, aun cuando hay otras excepciones que cambian el porcentaje, como en el caso de las donaciones a la parte de educación. Lo que decimos es que pueden seguir donando ese porcentaje, pero a las instituciones sin fines de lucro debidamente autorizadas, acogida a la ley 122.05. Pero si deciden donarle a un particular, entonces pagarían el impuesto sobre donaciones, que actualmente es el mismo impuesto corporativo que pagan las empresas. El objetivo de eso es evitar que los beneficios se diluyan con donaciones sin el pago del impuesto. Por eso enfatizamos que esta propuesta de cambio es exclusivamente a las donaciones de padres a hijos. Y me disculpan la repetición, pero como ese es el tema central, queremos que quede grabado en la conciencia de la sociedad y de las propias autoridades. Muy interesante, Francisco, porque con esta modificación se salda la gran brecha que ha habido, la gran dificultad, donde el hijo le compra al padre, quizá en el caso accionario, quizás a valor nominal de las mismas, pero la solvencia del hijo queda cuestionada y viene la duda, viene la posibilidad, que entra la posibilidad de que el mismo ya sea grabado como donación, con el problema de que esos 10, esos 15 millones o 20 millones de pesos, el hijo que apenas tiene 30 años, pues no puede justificar que lo haya producido. Vamos a una pausa, está muy interesante el tema.
para entrar en el último segmento. Nosotros volvemos. Hoy estamos felices de recibirle en nuestro nuevo supermercado Bravo, el número 16 y segundo en esta ciudad de Santiago, ubicado en la localidad de Pontezuela, carretera Duarte, para brindarle nuestros productos frescos y bajos precios. Bienvenido. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Usted está viendo Balance Financiero. Los temas económicos, financieros y contables deben ser abordados en un lenguaje llano, con imparcialidad y experiencia, para consumo de todos. Para los que cumplen cabal y oportunamente con sus obligaciones fiscales, no aplican las sanciones. Y de esta forma, amigos televidentes, nuestros comentarios son una exhortación a que ustedes se unan con nosotros para buscar herramientas para la toma de decisiones apropiadas. Balance Financiero, más de 15 años transmitiendo calidad. Los sábados a las 9 de la noche y los domingos una repetición de 3 a 4 de la tarde. Los esperamos. Domingo TV, canales 24 y 69, UHF. Bueno, ya de regreso para el último segmento. ¿Qué le parece, doctora Juanita Canahuate Camacho? Sí, aquí están presentándonos estos impuestos como nos prometían Miguel y don Francisco, que en esta propuesta pues todos los impuestos están integrados y vemos entonces esa ley de sucesiones, como verdad ya pasaría a ser parte del código y la gente encontraría incluso más fácil estas sucesiones y donaciones. Seguimos dándole la palabra a don Francisco para que nos siga exponiendo cuál sería este título 7 del Código Tributario. Este se convierte en un título nuevo que agrupa distintas leyes dispersas que tienen que ver con las bancas deportivas, bancas de loterías y juegos de azar en sentido general. Y lo que se ha hecho es incorporar al código su texto, perfeccionando su redacción y estableciendo las normativas de una manera tal que las tasas guarden relación con el criterio uniforme del código. De eso se trata. Y con ello se simplifica el sistema con estos ad valorem que ya se tienen y se combinan impuestos específicos y ad valorem para distintos rubros. Estamos hablando fundamentalmente en el caso de los casinos y otros renglones. Y toda esa banca de apuestas que están actuando ilegal tendrían que regularizar su situación a través de la vía fiscal, de la vía impositiva, independientemente
de la parte de control que tiene Hacienda sobre ella. Los impuestos a valores diferentes para casinos, banca de apuestas deportivas, de lotería, tragamonedas, juego telefónico y juego de internet. Todos estos impuestos están vigentes y lo que estamos es incorporándolo al código, simplificándolo y haciéndolo coherente con la nueva filosofía de las tasas. Estamos arribando al slide final. Al principio, el día de la primera entrega, dijimos que dejaríamos para el final las exoneraciones, exenciones y desgravaciones, porque afirmamos que los derechos adquiridos se respetan. Y entonces hay que hacer una distinción entre lo que es una exoneración por el destino que se da a la renta y lo que son exenciones y desgravaciones. Las exenciones son un no gravamen establecido en la ley y las desgravaciones que están vinculadas con las exoneraciones se refieren a reinversiones de utilidades en muchos casos para estimular sectores específicos. Y hacíamos una pregunta: ¿por qué las empresas piden exoneraciones y desgravaciones? Porque las tasas son muy altas. Para atenuar el costo fiscal de sus operaciones y hacerse más competitiva, entonces cada sector trata de conseguir una reducción en su impuesto, reduciendo la base imponible, porque la tasa no la puede cambiar, pero sí con las desgravaciones y las exoneraciones reduce la base imponible y entonces el pago efectivo, como decíamos en otro momento, es en lugar de un 27%, de alrededor de un 16%. Pero ¿qué pasa? Que no todas las empresas tienen acceso a convencer a un directorio con un proyecto o no tienen el caudal para concebir unos proyectos que también son costosos y no pueden hacer uso, no pueden accesar a esos beneficios. Entonces, los que menos pueden están con la tasa alta y los que más pueden están con la tasa reducida por efecto de las exoneraciones y las desgravaciones, razón por la cual hay necesariamente que revisar. Entonces, las exenciones se mantendrán vigentes sobre las rentas originadas en su propia explotación o negocio durante todo el periodo por el cual se han otorgado. Vencido el periodo, pues ya expira. Podrán mantenerse exoneraciones y desgravaciones por 3 años, tributando a la tasa del impuesto sobre la renta vigente antes de aprobada esta ley. Esta fue una medida que incluimos en el texto de las modificaciones para poner a prueba a los defensores de las exoneraciones y desgravaciones. Estamos diciendo, si ustedes quieren seguir con el método viejo, le vamos a otorgar un periodo de 3 años para que ustedes vayan al directorio, hagan los proyectos, inviertan y desgraven, pasando por Hacienda con todo lo que significa el proceso de aprobación previo. Y me van a pagar con la tasa del 27% la base que le está quedando. O renuncian inmediatamente a las exoneraciones y desgravaciones y se acogen a la tasa reducida. Estamos seguros que el universo de contribuyentes va a optar por ir a la tasa reducida sin necesidad de incurrir en costos para invertir en nichos de negocio que no son de su interés y que solamente lo hacen para poder atenuar el impacto del impuesto y hacerse competitivo. Y finalmente, los reglamentos
se otorga un plazo de 90 días. Y si no pueden estar listos en ese plazo, quedarían vigentes las leyes y los reglamentos que no sean contrarios a esta ley que se estaría poniendo en vigor en el próximo año, si así lo consideran las autoridades superiores de la nación. Y las autoridades superiores de la nación consideran lo que la población mayoritariamente reclama. De ahí que hemos entrado en esta divulgación para que de manera popular, de manera clara y extendida, los ciudadanos se enteren en qué consiste el proyecto o el anteproyecto de reforma integral al Código Tributario. Y si están de acuerdo con nosotros, que lo asuman y eleven su voz para que las autoridades sepan que este es un criterio que tiene muchos defensores, tanto así como la sociedad dominicana prácticamente a nivel general. Lo dejo con ustedes para continuar su pequeña reflexión sobre el tema que hemos tratado y para poner fin al programa cuando el tiempo llegue. Nos quedan 2 minutos. Adelante, doctora. Sí, definitivamente un proyecto que nosotros aplaudimos. Yo no me canso de aplaudir la visión que presenta el CRES, una visión que yo creo que el país necesita y merece. Una visión donde se cree en la justicia fiscal. Es cierto que todo el sistema tributario debe ser rentable, hay que recaudar, pero también hay que ser justos. Y ese es el equilibrio que es tan difícil de alcanzar en el sistema tributario. Y ese es el equilibrio que nos está presentando esta propuesta de reforma. Así que yo espero que todos los amigos televidentes estén tan convencidos como yo de que realmente esta es la vía que tenemos que defender y que tenemos que sencillamente también integrar en nosotros, de que no es normal, no es justo que algunos, y como decíamos Francisco, probablemente los que más tienen, no paguen y que otros tengan que pagar la cuenta. Lo justo es que todos paguemos, pero que también paguemos lo justo y algo que nos permita sencillamente desarrollar las actividades y desarrollar toda la economía con tranquilidad. Así que yo agradezco a todos los amigos televidentes, a don Francisco y a Miguel muy especialmente por este tiempo que han tomado para presentarnos, y no solamente para presentarnos, sino para preparar esta propuesta y hacer este regalo para el país y realmente aportar más que un granito de arena a la consecución de lo que todos queremos. Bueno, colega Miguel, aparentemente hemos llegado al final de la presentación de los slides, de las páginas del proyecto. Díganos qué sigue y también la despedida por la edición de esta semana. Solamente despedirme con un slide que yo creo que es muy importante. Las personas siempre se quedan pensando ¿y cuánto se recauda con esta modificación a los impuestos? Pues vamos a decir que además de, como muy bien describía Juanita, lo justo que se vuelve el sistema, cómo ayuda a la economía, también ayudará a mantener las finanzas públicas, porque viviremos en adelante con una presión tributaria, expresados los ingresos en términos del Producto Interno Bruto, con un crecimiento esperado, no con los sobresaltos que estamos acostumbrados de que se bajan las recaudaciones y en términos relativos son menores, y entonces en consecuencia se quiere estar modificando constantemente el sistema tributario del país. Este es otro aporte importantísimo que hay que señalar. Correcto, yo creo que constituye una revolución favorable para la economía y la fiscalidad dominicana,
la adopción íntegra de este proyecto y ojalá que todos los sectores, como bien ustedes señalan, pues confluyan con estos conceptos y lo hagan suyo, y de esta manera estaríamos no solamente simplificando la tributación dominicana, sino también la vía para lograrlo, que es este proyecto con un consenso generalizado. Bueno, hemos llegado al final del programa. Nosotros vamos a comprometernos a seguir sobre el tema en la medida de lo posible y tocarle la campanita a Miguel con mucha frecuencia, de manera que también nos apoye con los nuevos conceptos, las nuevas ideas que pudieran ir surgiendo alrededor de Francisco. Mis felicitaciones. Tremenda capacidad de síntesis y de exposición de ustedes dos. Recordar que es un anteproyecto de ley listo para someter al Congreso Nacional. No tienen que romperse la cabeza. Sí. Sí, todo incluido ya. Ya nada más es hacer una carta de remisión, mandarlo al Congreso Nacional a echar la suerte. Eso Miguel, lo puede hacer el presidente de la República y lo pueden hacer los que tienen iniciativa legal. Correcto. Miguel, de nuevo las gracias. Gracias a ustedes. Un placer haber compartido estas 3 entregas. Gracias. Doctora, hasta la semana que viene, ¿verdad? Hasta la semana próxima y gracias por su atención a todos.